Mm. Good morning. José, ¿me escuchas? Todavía no. Good morning. Good Good morning, Luz. morning, José. Se te ve toda la pantalla en negro, ¿es así, Luz? Ya, muy bien, Un entonces. momentico, Miss. Ya. Muy bien, José. Creo que el día de hoy, ¿qué te parece si empezamos, debido a que estás conectado solamente tú, evaluando la tarea que mandaste? Vale. Ok. Vale. Entonces, si me das un segundito, voy a descargar la imagen en la computadora para poder compartir la pantalla. Vale. Por cierto, si has hablado con tu hija y por la razón por la cual no se ha conectado. Yo le estuve comentando que era por medio del internet, Ah, que tiene un pequeño inconveniente y en la parte que está no tiene internet. ah, Entonces ese ha sido el problema. ¿dónde se encuentra ella? Disculpa. Lastimosamente es así. ¿Dónde se encuentra ella? Cartagena, Ah, Colombia. chévere. Bueno, no es chévere porque no tiene internet, pero Cartagena es un lugar bonito. Sí. Como le venía comentando, vamos a estar haciendo primero que nada, evaluando la tarea suya que mandó el día de la clase pasada. Ujú. Entonces, cuando estamos hablando de los pronombres personales y el verbo to be, ya sabemos, si estamos hablando de una persona de manera singular, utilizamos el is, y si estamos hablando de un grupo de personas, es are. Ahora, cuando es a una excepción de que estemos utilizando el I, porque con el I solamente se utiliza el am. I am. ¿Ok? Entonces, Camila is playing. Está bien puesto. The spoon is in the kitchen. Muy bien. The spoon is made of silver. Recordemos que it también nos podemos utilizar para definir objetos como se les dijo la semana pasada. En este caso, objetos inanimados porque los pronombres personales son más que nada para las personas. Así que el uso de is cuando estamos hablando de un objeto inanimado es correcto, porque estamos hablando de una sola cuchara. Si estuviéramos hablando más de una cuchara, sí utilizamos el are, porque estamos hablando según singular o plural. Ok. Muy bien. My dad is at work. Muy bien. También, nuevamente, cuando utilizamos el verbo to be, lo utilizamos según singular o plural. Así que esto lo veo bastante bien. I am at work. También fantástico. Siempre que utilizamos el I, utilizamos el verbo to be am. She is at work. He is at work. They are at work. Good morning, Jordan. Good morning, Miss. Jordan, disculpa, no mandaste la tarea del día de ayer, del día de la clase anterior, digo.
Ah, sí, mis, yo se iba para ahorita mandar porque es que estaba haciendo otras actividades, porque me mandaron a hacer unas correcciones de 10 veces. Podía mandarle hoy, Lizzy. Nosotros tenemos un tiempo limitado. El hecho de que lo mandes hoy significa que se te va a calificar la tarea sobre 8 y no sobre 10, porque nosotros tenemos una fecha específica que es hasta el día siguiente de la clase, máximo a las 8 de la noche, para entregar las tareas. Si Ya, nos, si nos excedemos de este tiempo, se les va a estar calificando por debajo de 10. Muy bien, entonces, hoy vamos a estar viendo un poco más especificado. ¿Sí se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? Aparte de que vimos lo que es los pronombres personales y el verbo to be, también hablamos del this y el that, ¿verdad? Del eso y el eso. Muy bien, entonces hoy nos vamos a estar enfocando un poco, si me dan un segundito, en el this y el that. Si alguien tiene alguna duda por el verbo to be, pueden hacerla. Si tienen alguna pregunta, no hay ningún problema. Si no entendieron, si quieren que se les haga un pequeño repaso, con mucho gusto les puedo ayudar con eso. ¿Nadie? Ok. Entonces, denme un segundito y vamos a estar abriendo lo que es el documento de this y that. Entonces, de igual forma como utilizamos el verbo to be para decir is y are, cuando hablamos de objetos y de this y that, también vamos a utilizar el verbo to be, is y are. Ahora, ¿qué significa el verbo to be? Por si no se acuerdan de lo que significa el verbo to be, es ser o estar, que algo es o que algo está. Ahora, si me dan un segundito, voy a poner la fecha que es Thursday, Thursday, December 7th, 2023. Muy bien. Entonces, ustedes me imagino que esto ya lo deben de tener copiado, ¿verdad? Jordan, ¿tú tienes esto copiado? Sí, mis. Muy bien. Jordan, por favor, ponte de manera en la que se te pueda ver la cara. Se te ve todo oscuro. Nosotros tenemos que estar con la cara clara y a la vista de la cámara. Entonces, ya sabemos que cuando nos referimos a this y that, cuando decimos this, nos referimos a esto. Cuando nos referimos a that, es algo que dejamos de lado y estamos señalando para enseñar eso. That. Si lo tengo en mi mano, this. Si lo dejo por ahí, that. Ahora, lo que vimos el otro día fue para hablar de un objeto en específico, ¿verdad? De un objeto. Ahora, si me dan un segundito, voy a estar borrando esto de acá. Entonces, hoy vamos a estar viendo lo que son también these y those. Ahora, these y those tienen similitudes con this and that. This is used for things that I'm touching. We are talking in plural. We use these when
we have more than one object in hand. We use it with things that I have in my hand or that I'm touching. Ahora, this. This is used for things that I'm touching. We are talking in plural. We use this when we have more than one object in hand. We use it with things that I have in my hand or that I'm touching. Ahora, déjenme les traduzco lo que significa esto. This es usado para las cosas que estoy tocando. Estamos hablando en plural. ¿Ustedes saben lo que es plural? Cuando hablamos de algo en plural es que hay más de uno, ¿ok? Singular es cuando hablamos de una sola persona o un solo objeto. Cuando hablamos de forma plural es que nos estamos refiriendo a más de uno, a varios. Nosotros usamos these cuando tenemos más de un objeto. Jordan, esto también hay que copiarlo, ¿ok? En mano. Lo usamos con objetos que están en mi mano o que estoy tocando. The difference between these and this is that with this, we are only talking, about only one object. So it is singular. And this is used for talking about more than one object. So it is plural. Both of these are used to talk about something in my hand or that I am touching. Okay, the difference between these and this is that with this, we are talking about only one object. So it is singular, and these is used for talking about more than one object. So it is plural. Both of these are used to talk about something in my hand or that I'm touching.
¿Qué se refiere con esto? La diferencia entre these and this es que con this estoy hablando sobre solamente un objeto. Vamos a poner un ejemplo. Y me conseguí una funda de caramelos solo para la clase de hoy para poderles ayudar. No porque me los quería comer. Cuando estoy hablando de un solo caramelo que está en mi mano, yo me refiero a este caramelo como this, ¿verdad? Porque es uno solo. This, this. Cuando es uno solo, utilizo el this, pero si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo tengo 6 caramelos en mi mano, yo ya no me puedo referir a estos caramelos como these. Yo ahora tengo que referirme a estos caramelos como these. ¿Cuál es la diferencia entre la pronunciación de these y these? La pronunciación de these, cuando estamos hablando de uno solo, es un poco más corta. Cuando hablamos de un grupo, de algo, decimos these. Suena bastante parecido, these y these. Pero la pronunciación de la S podría decir que se alarga un poco más. ¿Ok? Se podría decir que la diferencia entre el this, those y el this, that es precisamente el hecho de que estamos hablando de singulares y plurales. This y that se utilizan para hablar acerca de objetos de forma singular. Nuevamente, un solo caramelo, this, si yo dejé el caramelo ahí, that. Ahora, si yo tengo 2 caramelos, these, y si yo dejé los caramelos por ahí, digo those. ¿Ok? Entonces, en este documento les voy a estar explicando un poco la diferencia entre these y those, si es que les da chance de copiar, si no pueden copiarlo luego de la clase. ¿Ok? Entonces, those. Me le voy a quitar esto que está resultando. It is used for things that are far from me. We are talking in plural. We use those when we have more than one object and we want to point it. To point. Ok. Si les digo, no es tan necesario que escriban la traducción porque lo más importante es lo que está en inglés, debido a que nosotros queremos adaptarnos al idioma. Si estamos poniéndole traducción a todo lo que vemos, no vamos a estar haciendo esto, ¿ok? Entonces, yo se los voy a estar traduciendo verbalmente hablando, ¿ok? Entonces, this is used for things that I am touching. We are talking in plural. We use this when we have more than one object in hand. We use it with things that I have in my hand or that I'm touching. This se usa para las cosas que estoy tocando. Estamos hablando de forma plural. Cuando usamos this, nos referimos a que tenemos más de un objeto en nuestra mano. Lo utilizamos también con cosas que están en mi mano o que los estoy simplemente tocando, ¿ok? Porque si yo estoy tocando los caramelos y diciendo, oh, these are so good, estos son muy buenos,
Me estoy refiriendo a los que estoy tocando. No necesariamente tiene que estar en mi mano como tal. The difference between this and this is that with this, we are talking about only one object, so it is singular. And this is used for talking about more than one object, so it is plural. Both of these are used to talk about something in my hand or that I am touching. La diferencia entre this and this es que con this estamos hablando de solamente un objeto y que cuando usamos el this, lo utilizamos para hablar de más de un objeto, así que esta se vuelve plural. Singular, cuando tenemos uno solo, plural se vuelve cuando hay más de uno. Puede haber solamente 2, puede haber 5, puede haber 20, pueden haber 100. Pero vamos a hablar de manera plural si hay más de uno, sin importar el número. Entonces, those it is used for things that are far from me. We are talking in plural. We use those when we have more than one object and we want to point it. ¿Cómo se utiliza el those? Este se usa para las cosas que están lejos de mí. Estamos hablando de forma plural. Nuevamente hablamos de más de un objeto y usamos those cuando tenemos un objeto y lo queremos señalar. Entonces, si yo tengo por acá, y discúlpenme que se los tenga que enseñar en mi ventana, ¿ok? Si yo tengo un caramelo, este caramelo sería this. This is candy. Esto es caramelo. These are candies. O estos son caramelos. Ahora, ¿qué sucede? Si yo no los tengo en mi mano y los tengo en un lugar específico, como por ejemplo en mi ventana, que ahí literalmente están en mi ventana, digo, those are candy. Cuando hablamos de una palabra y nos estamos refiriendo a un objeto de forma plural, al igual que en español, lo único que tenemos es que agregarle una S al final. Por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de nuestra familia, para hablar de nuestra familia decimos mom, dad. Cuando hablamos de madres, decimos moms y le agregamos una S al final. Cuando hablamos de caramelo, en inglés le decimos candy. Y cuando hablamos de varios, le decimos candies. Agregamos solamente una S al final. Ahora, voy a poner cuál es la diferencia entre that y those. The difference between those and that is that when we use those, we are talking about more than one object. And when we use that, we're talking about only one object. We use both of these when
we want to point at an object that is far from me, that is near me, or that I just cannot reach, or touch, or don't want to. Ahora, the difference between those and that is that when we use those, we are talking about more than one object. And when we use that, we are talking about only one object. We use both of these when we want to point at an object that is far from me, that is near me, or that I just cannot reach or touch or don't want to. ¿Qué dice? La diferencia entre those y that es que cuando utilizamos those estamos hablando acerca de más de un objeto y que cuando usamos that estamos hablando acerca de solamente un objeto. Utilizamos ambas palabras para describir objetos que nosotros queremos señalar, que quedan lejos de mí o que están cercanos a mí, que no puedo tocar o no puedo alcanzar o que simplemente no quiero. Ni tocar ni alcanzar me refiero, ¿ok? A esto es a lo que se refiere. Entonces, como podemos ver, la diferencia entre this y that es fácilmente singular y plural. This, that es singular para referirnos a un objeto y these and those se utilizan para hablar acerca de más de un objeto. ¿Ok? Entonces, lo que les voy a pedir por ahora, si es que les quedó claro, si tienen alguna duda, por favor, hagan sus preguntas. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Sí se acuerdan del uso de el this y el that que vimos la clase pasada? Muy bien. Entonces, les voy a pedir, y esto se los voy a pedir como actividad para ya, y es que me busquen un objeto, no, mejor búsquenme dos objetos que sean una sola cosa. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una galleta y un caramelo, estos son dos objetos diferentes. No me puedo referir a estos como this porque estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Pero por qué? Porque queremos hacer un ejercicio con this y that. Y luego vamos a buscar algún grupo de objetos que sean el mismo objeto para referirnos a estos como these y those. Pero ustedes van a ser los que hablen acerca de estos objetos, ¿ok? Entonces, les voy a dar unos 2 minutos para que puedan buscar estos objetos, ¿ok? Recuerden, en el caso de los que son para this y those, pueden ser un grupo de más de dos objetos, pueden ser 5, pueden ser 2, pueden ser 10, como ustedes prefieran. Y los que son para this y that, tienen que ser un solo objeto para cada uno. Espérenme solamente un segundito que todavía falta Jordan y todavía el tiempo está corriendo. Si acaban de escuchar una alarma, no era el temporizador, era otra cosa.
Ya, Miss. Muy bien, entonces, debido a que nos sobró tiempo, denme un segundo que voy a cancelar mi alarma. Ok, nos sobraron 18 segundos. Muy bien. Entonces, me imagino que deben tener un mínimo de 4 objetos en mano. No, un mínimo de 6 objetos, porque es uno para el this, uno para el that, más de uno para el this y más de uno para el those. ¿Ok? Entonces, en el caso de Jordan, Jordan, te voy a pedir por favor que puedas encender las luces de tu casa, porque en este caso yo no voy a ser la que está dando los ejemplos, sino que ustedes me van a enseñar a mí si conocen la diferencia entre el this y el that. Ahora, estos objetos que ustedes escogieron, si no saben cómo decirles en inglés, pueden fácilmente preguntarme a mí, yo con mucho gusto les voy a responder. ¿Cómo se les llama? Para que ustedes puedan describir eso según lo que vimos en la clase pasada, que puede ser this, that is my, this, that is my familiars, this, that is a. De la misma forma en que utilizamos el this y el that is a, podemos utilizar el these y those are. Entonces, así como utilizamos el this, that, is a, recordemos que según lo que vimos en el verbo to be, si hablamos de más de un objeto, estamos hablando de are. Entonces, sería entonces, these, those, y en lugar de is, decimos are. Y de ahí le quitamos el a. These or those are. These are candies. Agregamos el nombre del objeto y una S al final. These, those are. Por ejemplo, en mi caso, yo ahorita tengo gatos en mi cuarto. Tengo 3 gatos en mi cuarto. Entonces, si yo tengo 3 gatos en mi cuarto y yo se los enseño, yo me refiero a los gatos como these are my cats. O estos son mis gatos. Ahora, si mis gatos están por aquí en una esquina de mi cuarto y yo se los quiero enseñar a mis amigos, yo no voy a agarrar a mis 3 gatos porque capaz salen corriendo, porque a mis gatos les da miedo a las personas, y simplemente les digo a mis amigos, those, los señalo y les digo, those are my cats. Esos son mis gatos. No hay necesidad de tenerlos a la mano porque los animales a veces salen corriendo. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia entre el de this y el those. Ahora, si yo agarro un solo gato, me lo traigo aquí a la pantalla y se los enseño y les digo, this is my cat. Y si mi gato está por allá en una esquina del cuarto, yo les enseño al gato y les digo, that is my cat. De igual forma, vamos a estar utilizando la misma fórmula que vimos la clase pasada. This, that is a y el nombre del objeto. Y en el caso del this y el those, no agregamos ni el is ni el a. Is es para un objeto en singular, así que no aplica. Quitamos el is y lo reemplazamos por el are. Y el a no es necesario que le diga, ¿ok? Porque podríamos decir, estos son caramelos. Escúchenlo así en lógica en español. Si yo tengo más de un caramelo, digo, estos son caramelos. Escuchen bien, estos son caramelos. These are candies. Ahora, si yo me refiero a uno solo, yo digo, esto es un caramelo. El un viene definiendo también el hecho de que este caramelo sea singular, ¿verdad? Porque cuando utilizamos un, sabemos que nos estamos refiriendo a que es solamente una cosa, una unidad, ¿ok? En el caso del inglés pasa exactamente lo mismo con el a. Cuando utilizamos el a, nos estamos refiriendo a una sola unidad. This is a candy. Esto es un caramelo. Y these are candies, o estos son caramelos, ¿ok? Entonces, si les quedó claro o tienen alguna pregunta, por favor no tengan miedo de encender el micrófono y responder. No me anden señalando con la cabeza porque no les voy a entender, por favor. Buenos días. Señorita, sí, Miss. Muy bien, Jordan, ¿tú sí entendiste? Sí, Miss. Muy bien, entonces,
con sus objetos que están a la mano, vamos a ir haciéndolo uno por uno. Recordemos que tenemos que tener al menos para hacer con 4 diferentes cosas. ¿Ok? De estas 4 diferentes cosas, vamos a ir turnándonos. Primero con Jordan, luego con José. Luego con Jordan, luego con José y así hasta culminar con todos los objetos que tengamos a la mano. ¿Ok? La razón por la cual se les pide diferentes objetos es para que haya una variedad y no necesariamente sea todo exactamente lo mismo. Muy bien, entonces, por favor, iniciemos con Jordan. Jordan, ¿cuál es tu primer objeto? 2 cajas de leche, Alicia. Cuando hablamos del primer objeto, tiene que ser this. 10. Entonces, tiene que ser una sola cosa. Entonces solo una caja. Recordemos que Eh, para is es un objeto, para that es otro objeto, para this es otro objeto y para those es otro objeto más. Por eso les dice que hay que tener variedad entre todos estos objetos, porque no los vamos a estar repitiendo. this that is milk. Ya va, discúlpame, ¿es una caja de leche, una punta de leche? Caja. Entonces decimos, this is a box of milk, a milk box. Box. Yeah. This that is a box milk. Of milk. Of milk. El of significa de, y recordemos que cuando decimos en español también decimos caja de leche, en el cual en el caso del inglés también se hace exactamente lo mismo. Esta es una caja de leche. This is a box of milk. This is a box milk. Muy bien, ahora por favor continuemos con el this de José. Estoy, Miss. Ya, por favor, ¿cuál es tu primer objeto? My phone. ¿Tu teléfono? ¿Eh? Muy bien. This my iPhone. A ver, iPhone. ¿Tu teléfono es marca iPhone? No, phone. Ya. Porque en el caso de que sea simplemente teléfono decimos, this is my phone. iPhone es una marca. Ok. Entonces, no decimos iPhone cuando nos Phone. Ok. a menos de que digamos, por ejemplo, mi teléfono no es un Samsung, pero en el caso de que yo tenga un Samsung, puedo decir, this is a Samsung, pero mi teléfono Ok. no es un Samsung. Lo Claro, mismo porque pasa. ¿Ah? o sea, ahí prácticamente me estaba refiriendo era como a la marca, digámoslo así. Pues sí, exactamente. Cuando decimos, this is an iPhone, decimos, este es un Mía, iPhone. iPhone. Ah, ya, ok, vale. Nos referimos a la marca, no al teléfono. Teléfono solamente Ok. se le llama phone. Ok, Ahora, ok. Repito. sí, por favor. This my phone. This is my phone. Te faltó el Phone. is. This is my phone. Muy bien. Ahora, por favor, continuemos con Jordan y con el this. Si ya vimos lo que es el this, ahora vamos a ver lo que son el this. Y recordemos que tenemos, Jordan, que encender la luz porque tienes que enseñar el objeto, por favor. Nos queda menos de 1 minuto en el Zoom, así que si se llega a cerrar el Zoom, por favor, reingresen al link, ¿ok? Para poder continuar con lo que nos queda de clase. Dicen en el des es de 2 objetos, ¿no es cierto? This es cuando estamos hablando de forma plural. Y des. A ver, la de abajo